Bueno, pues vamos a comenzar este grupo de trabajo. Les invitaría a las filas de atrás que se pueden poner delante para que haya un poco más de interacción, ¿de acuerdo? Porque la dinámica que vamos a seguir es la de grupo de trabajo, aunque somos tan numerosos, ha sido un éxito de público y espero que lo sea también de crítica, de la propuesta que os hacíamos con este enunciado, la formación de consumidores críticos, responsables y solidarios. Que sepamos que estamos hablando de grupo de trabajo, por lo tanto, el objetivo no es tanto que esta mesa os plantee y defina el debate, sino dejar algunos apuntes, algunas líneas, para que posteriormente todos podamos aportar ideas para definir, ahora diré algunas pautas, para definir qué entendemos por eso de formación de consumidores críticos, responsables y solidarios, y podamos hacer unas propuestas concretas que se traduzcan en actuación, ¿de acuerdo? Tenéis en la carpeta que se os ha entregado esta mañana, tenéis la ponencia de Salvador, que ahora lo presentaremos, pero quería dejar sentado esto, que se trata de un grupo de trabajo, aunque la apariencia y el aspecto, por la dimensión y por la mesa que estamos, que es una jornada, que es una conferencia, que no es así, La metodología, Salvador intervendrá 20-30 minutos, es experto en temas de educación de los consumidores y yo creo que su aportación será valiosísima para dar una perspectiva. Insisto que tenéis materiales de su ponencia en la mesa. Yo había simplemente preparado unas líneas, unas pautas de actuación y aclarar alguna serie de conceptos que yo creo que es importante, porque tendremos que llegar a unas conclusiones que tendremos que presentar a la mesa de conclusiones y, por tanto, ya os pido desde este momento que afinéis un poco vuestras intervenciones. Yo quería dejar claro qué es eso de educación o formación a los consumidores cuando hablamos de consumidores críticos. Yo creo que no es simplemente adiestrar al consumidor a la hora de elegir un producto o un servicio concreto. No se trata tanto de enseñarle a qué producto o servicio concreto tiene que saber elegir, ni siquiera solamente enseñarle sus derechos o enseñarle a reclamar, que también. Yo creo que cuando hablamos de la formación de una persona consumidora, de un colectivo de consumidores, yo creo que tenemos que ir un poquito más allá y un poco retomando todo lo que se ha hablado, especialmente en las dos últimas mesas de esta mañana, tratar de formar al consumidor, a ese colectivo de consumidores, en la capacidad de tomar conciencia de la posición que ocupa en el mercado. ¿Quiénes son como consumidores? ¿Qué debilidades tienen como consumidores, pero qué potencia tienen también como consumidores? Educarle y formarle también en las implicaciones que tienen sus decisiones de consumo, de todo tipo, éticas, medio ambiente, políticas, etcétera. Eso también es formar a un consumidor de una manera crítica. Y, como decía antes, transmitirles las potencialidades que como consumidores, como consumidores organizados, podemos y debemos tener para hacer frente a quienes nos imponen unas pautas o unos modelos de consumo que, como hemos visto esta mañana, pues no son normalmente de nuestro agrado, más que nada porque producen esas situaciones de crisis a las que nos hemos referido. ¿Qué no es formar y educar a los consumidores? Desde luego no es sustituir las obligaciones de regulación y supervisión que tienen los organismos públicos en materia de consumo, en materia financiera. Digo esto porque muchas entidades de crédito se llenan la boca con la educación y la formación de los consumidores y me da a mí la sospecha que lo que quieren es sustituir la labor que tienen los organismos, la normativa, etcétera, diciendo no, este consumidor ya está formado, prácticamente no le hace falta que usted vigile o tenga una vigilancia suprema. Ya ese desequilibrio entre quienes hacemos la oferta del producto o del servicio y el consumidor, ese desequilibrio natural que existe, ya se rompe porque ya son consumidores formados. No es así. Hay una labor que tiene la normativa
¿de acuerdo? Y una labor que tienen los organismos supervisores, materia financiera o materia de consumo, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco le demos una excesiva importancia, si que tengamos una perspectiva, no voy a decir relativa, pero sí ponderada, de las potencialidades de la educación y la formación, sobre todo a la hora de decidir qué productos contratamos. Otra cosa es, como comentaba, esa educación para concienciar a los consumidores de la posición que ocupan en el mercado y la potencialidad que tiene para hacer frente a los riesgos. Bien, son algunas pautas que pueden servirnos de eje y que, sin duda alguna, Salvador, en su intervención, Salvador Berlanga, nos va a desarrollar, puesto que su tesis doctoral versará precisamente sobre la educación de los consumidores. Ahora nos va a hacer una presentación un poco más en profundidad de su labor y de su función, y ya cuando quiera, Salvador, te dejamos la palabra, tomamos nota y nos puede servir, como decía, para iniciar un debate. Gracias. Gracias, Paco, gracias, Iria, y gracias, Adicae. No soy... Y gracias a vosotros por estar aquí. Ahora es el tiempo de después de la comida, y tengo la responsabilidad de decir algo, pero sobre todo de que ese algo llegue compitiendo con las digestiones. Con lo cual, ahí os voy a pedir un esfuerzo y haré alguna cosa más llamativa para que, si a alguien le entra un poco de somnolencia. Bueno, no soy experto en Derecho, ni economista, ni sanitario, ni veterinario, ni policía, en la materia que nos ocupa. Solo soy un docente con la mirada de investigador y con la práctica de muchos años como maestro de aula en esta materia. Y la educación de los consumidores tiene poca presencia, tiene una presencia muy escasa en los foros donde se habla de consumo. De ahí mi especial agradecimiento a Adicae. En 1985, ya ha llovido desde entonces, descubrí en el consumo la herramienta idónea para hacer una escuela diferente, para innovar en educación, para hacer una escuela mucho más divertida, mucho más parecida a esa democracia real a la que todos aspiramos. Y aparto de la idea de que el sistema educativo aburre a los caracoles. Desde hace muchos años, no solo ahora. Desde aquellos años tuve dos maestros fundamentales, un tal Paco Vera, que fue un jefe de servicio de consumo, al que yo le pregunté un día en el Pignatelli, oye, ¿y de esto de la educación del consumidor, quién se encarga? Y dices, oye, pues si quieres, la empezamos hoy. No había nada. Y mi segundo maestro, sobre todo en los años iniciales, fue el presidente de Adicae, Manuel Parados. Bueno, pues desde 1985 hasta 2008, que hago la tesis doctoral en materia de educar a los consumidores, mirad si han pasado años. Pues todos esos años han estado llenos de proyectos, llenos de aula. Yo he hecho al revés. En vez de hacer la tesis cuando acabo las carreras y esas cosas, no. Dije, primero voy a hacer la práctica. Voy a aprender de los que saben, además en la materia, porque el consumo siempre acaba en la norma. Y después me fui a las fuentes del conocimiento para una tesis que además ha tenido su importancia porque no ha habido otra a continuación. No tiene mucho interés para los investigadores animarse en esta tarea. Bien, en 2015, estamos ahí, ya cumpliré 30 años disfrutando y dándome cabezazos con las materias de investigación que me interesan, que es siempre la educación en el medio rural y la educación del consumidor. Como veis, los más vulnerables, casi siempre. No es casual. Bien, pero vamos a entrar ya en el tema del consumo. El fenómeno del consumo es complejo y afecta a todas las esferas de la vida, con lo cual debemos hacer un análisis desde múltiples dimensiones. No solo de uno, sino mucho. Pero preguntémonos, ¿qué es la sociedad de consumo? Una sociedad de consumo se llama tal cuando consumir se convierte en la dinámica central de la vida económica, política, social,
es un modo de vida, es un estilo de vida, es un modo de vivir. Vivimos para y por el consumo, y así se mueve la maquinaria. Pero claro, en este tipo de sociedad el dinero tiene una sobrevalorización enorme y se convierte en el becerro de oro al que aspiramos todos. También los niños y los jóvenes, que dice que el 61% quiere ser famoso. Ese es su objetivo de vida, ser famoso. Claro, ellos imaginan que los famosos no pegan ni clavo, no trabajan en nada y tienen mucho dinero para vivir, ¿no? Como afirma Lipovetsky, que es un sesudo en estos pensamientos, en la sociedad del hiperconsumo, el modelo de las políticas se sustentan en un crecimiento ilimitado. No hay más que ver las declaraciones de los políticos peleándose por si crecemos un 0,2, un 2, un 1 o un nada. Y solo si crecemos un 2,5% podemos generar empleo. Así que consumir como locos. Que no lo tengamos que repetir. Hay que consumir. Eso es ser patriota. Nos venden desde la política. Con lo cual, esta sensación de crecimiento ilimitado tiene una contrapartida. Y es que los ciudadanos creen que eso es bueno. No se percibe como negativo. La sensación de que eso es bueno, pero ¿qué nos dice Salvador? Si todos nos están diciendo lo contrario. Bien, pues esta espiral infernal solo la quiebra un consumidor emancipado, es decir, educado. Por eso, cuando nos planteamos la educación del consumidor, no debemos plantearla desde un punto de vista si me la metemos en el ámbito de la sanidad o de la economía en el gobierno de Aragón y en el resto de gobiernos de las comunidades autónomas. No. La formación de seres emancipados es lo único que cimenta una sociedad democrática bien ordenada, porque solo así somos libres. Pensad que hasta ahora hemos funcionado con el sistema que se denominaba del Fordismo, las teorías de Keynes. Hasta ahora hemos tirado por ahí durante muchos años, pero eso se ha acabado. Sobre todo cuando cae el muro de Berlín. A ver si yo no me acordaré de darle la cosa esta. Sí, venga. Ahí. Hasta ahora hemos funcionado con tres patas fundamentales. Producir, es decir, trabajar, 1, para consumir, 2, y a cambio tener unos beneficios sociales. Educación, sanidad, otro tipo de derechos. Democracia, participación, ánimo. Bien, pues eso se ha acabado y es una teoría que expone Bauman. Ahora es el sistema chino. Producir, consumir. Producir, consumir. Y los derechos sociales, es decir, la educación, la sanidad, estas cosas, que hasta ahora eran de carácter público y prioritarias, que se las pague el que pueda. Producir, consumir. Producir, consumir. Esa es la letanía ahora. Ha desaparecido la tercera pata fundamental. ¿Y qué es consumo? Brevemente. El término consumo, como bien decía Paco, no debe limitarse a la compra de productos o la contratación de servicios. Consumir es un proceso de responsabilidad. Es un proceso con implicaciones de carácter ético, económico, social, cultural, emocional y algunos más. Ya no se considera al consumidor, y entramos en qué es un consumidor, como un comprador o contratador de servicios, sino una persona involucrada en los diferentes aspectos de la vida social que le afectan a él y que le afectan a los demás. Cuando alguien compra algo y sabe que está fabricado por niños en Vietnam, en principio no es responsable, solo si lo sabe. Pero sí que podría tener más información o interesarse más por dónde se... Pero, ¿realmente eso se lo pregunta al consumidor? No. Es una tarea que desde las asociaciones de consumidores debería plantearse más. Descubrir dónde están esas empresas que explotan a niños y ya no niños. Bueno, y las de aquí, que cada día explotan más, aunque no sean niños, porque es el nuevo marco, ¿no? Bueno, pues en eso que hablamos de que el consumidor es una persona involucrada, recibe
abrazos continuos de esa sociedad del hiperconsumo, porque el sistema le adoctrina. Le dice lo que debe desear, que además lo haga de manera más continuada posible y de la manera más intensa posible. Esa es la maquinaria que implica. Claro, con lo cual el consumidor ya no sabe qué es útil y qué es inútil, qué es necesario y qué no es necesario. Y sobre todo ya no distingue entre la libertad y la alienación. Llega un momento que tiene muchas dificultades. Y es más, haga lo que haga, siempre está insatisfecho. Decida lo que decida en su acto de consumo, siempre hay una insatisfacción. Incluso aunque compre hoy el mayor pepino ordenador de la humanidad, mañana sale otro con más prestaciones que hace que el suyo sea antiguo y ya no es nadie, ni en su casa, ni con los amigos, ni siquiera en el barrio. Pasa con los móviles, pasa con los coches, pasa con de todo. ¿Y qué es el consumismo? Porque hablamos muchas veces de consumismo, porque una cosa es consumir, algo que el ser humano en principio necesita siempre, consumir. Otra cosa es cuando lo primario lo convertimos en secundario y después en terciario. Consumir, que el consumismo es el peor de los escenarios del consumo. El consumismo presupone, una sociedad consumista presupone que la felicidad se consigue a través de las mercancías, de los objetos, de las acciones, de viajar a Cancún y contarlo a medio barro, porque si no lo cuento, ¿para qué he ido a Cancún? O enseño las fotografías o los vídeos, que por cierto no he visto nada en Cancún porque me he pasado con el día pegado aquí con el vídeo y creo que en directo no he visto nada, pero eso sí, lo podré ver con los amigos y compartirlo tomando cervezas. Bueno, pues esto es lo que hace girar al mundo globalizado. Y hay algo más peligroso. Es que esto se convierte en ideología. Estamos hablando de palabras mayores. Ahora son las marcas, las grandes superficies, las determinadas políticas de los gobiernos, quienes marcan una ideología pactada por nuestros amigos. Bueno, digo nuestros amigos porque yo no los he visto nunca. Los poderes invisibles. Esos que llaman mercados, que hasta ahora para mí mercado era ese sitio donde había una pollería, un sitio donde comprar verdura. Ahora son ellos quienes determinan las líneas a seguir. Y mientras tanto el consumidor vive y absorbe esta ideología y a lo que aspira es a que su vida sea como Puerto Venecia. Para los que no seáis de aquí, es una gran superficie que parece, a mí me recuerda siempre a la Expo de Zaragoza. Poco, pensadse. Es un mundo de parques temáticos y en el que, ya que estamos cerca, en el que el consumidor quiere que siempre sea Navidad. ¡Qué bonita la Navidad! Que hasta ahora empezaba en este puente de la Constitución y no, y ahora con el Black Friday y ese ya nos la han adelantado un poquito más y esperaos que cualquier año de estos, en el Pilar, veremos a Papá Noeles con un cachirulo anunciando ya la Navidad, porque eso es lo importante. Bien, pero decimos que estamos hablando de un mundo globalizado. Sí, eso de globalizado parece que no es nada, pero lo es todo. Mira, la primera globalización se produjo en el Paleolítico, hace 1 millón de años. Y aquella globalización tuvo un carácter centrífugo, como la lavadora, cuando centrifuga. Los seres humanos se dispersaron por el mundo buscando sobrevivir. 1 año después, en la actualidad, se produce la segunda globalización. Y esta es centrípeta. Es decir, los perjudicados constituyen los flujos migratorios, que ya los españoles ya estamos ahí, O sea, no hablemos solo de los negritos y los chinos, no, ya estamos en esos flujos migratorios, ya somos jueces y partes de esas cuestiones. Es decir, una legión millonaria de personas dóciles en el trabajo y más baratas, sobre todo en el puesto de trabajo. Esta segunda globalización, así como la primera, fue con carácter natural y muchas veces impuestas por la propia climatología, por las glaciaciones. En este caso, en ella mandan
esos que, bueno, algunos sí que los conocimos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo, los mercados. Otra vez, no sé si habrán venido de esta sala, pero si están, que se manifiesten. Estos son los reyes del beneficio controlado. Controlado por ellos, incontrolado en la cantidad. Como dice Turén, otro gurú de estas cosas, dice que la globalización es una forma extrema de capitalismo. Y esta globalización tiene efectos. En primer lugar, de carácter redistributivo. No ayuda a la extensión de la democracia. Favorece las guerras olvidadas. Ahora las guerras, si os habéis dado cuenta, excepto lo de Crimea, ahora las guerras ya no son para conquistar territorios. Ahora son para conquistar mercados. ¿En cuántas guerras ha participado Estados Unidos? Va, suelta las bombas que tenía viejas, así ya puede hacer otros. Y la industria militar, que es clave para el consumo, la industria militar es determinante, como la industria farmacéutica o la petrolera, la energética. Ya hemos tirado todas las bombas viejas que teníamos, que iban a caducar, y así hacemos otras. Bueno, pues conquistan mercados. Y es más, quien no entra en esas reglas de mercado, se le aparta. Son las condiciones. Tiene efectos de carácter económico también, esta globalización. Dominio de la especulación sobre la tradicional producción, cuando pensamos que solo el 2% del dinero que se mueve cada día en el mundo sirve para pagar algo. Lo demás son diluvios ingentes de dinero que van ahora por España, ahora por no sé qué, y te hunden de un día para otro, como nos han hecho con esta crisis. Tiene tremendos costes medioambientales. Ahí están el recalentamiento del planeta, que es que somos tan tontos que cualquier día pues veremos los efectos y entonces diremos, sí, ellos siguen ganando dinero, produciendo de una manera descomunal y el planeta herido nos está dando avisos para tener en cuenta. Esta globalización como efecto económico también tiene un empeoramiento de las condiciones laborales. Nos dicen que consumamos, pero ¿cómo vamos a consumir si tenemos menos salario, peores condiciones, flexibilidad máxima de contratación, menos poder adquisitivo? Pues entonces es una contradicción. Y tiene carácter de efecto social. Y eso es todo la globalización económica, porque se reducen los sistemas de protección social. Lo estamos viendo. Esas son condiciones que se imponen. Y también tienen efecto de carácter institucional y político. El Estado está más débil que nunca. Pensad que el sistema que hemos vivido hasta hace poco viene desde la Revolución Francesa. Todo eso, en 200 años, ha caído. Estamos en una nueva era, que la pondrá en los libros de texto. Algún día alguien le pondrá un nombre, ¿no? Se debilita el Estado, no tenemos más que verlo. El poder sindical, no tenemos más que verlo. Se trata de debilitar eso. Y se potencian de una manera natural los nacionalismos. También lo estamos viendo. No solo en España, en más sitios. ¿Por qué? Porque en 1989 ocurre algo muy importante, más importante de lo que nadie creíamos, y es que se cae el muro de Berlín. Y el muro de Berlín significa el fin del mundo bipolar. El mundo de James Bond es el bueno, los rusos que atacan a James Bond, que además son feos y desagradables y maleducados, son los otros. Una vez que los otros no están, ya podemos aplicar nuestro sistema capitalista, consumista, porque estábamos en dos mundos, el comunista y el consumista. Bueno, ya es bipolar, ya todos quieren ser capitalistas, con lo cual eso provoca que el capitalismo internacional acuerde la reducción del gasto público. Y una segunda, la total libertad de capitales, también determinante. Y esto provoca un efecto inmediato en la educación. Deja de valorarse lo público, hay que reducir los gastos en todo, y ahora, se exalta
las bondades de lo privado, y ya sabemos cuando lo privado coge algo público para sí. Todos lo sabemos, los efectos que eso produce. Y el sistema económico global impone la flexibilidad del trabajo y para eso solo necesita un reducido número de trabajadores altamente cualificados. El resto, que hasta ahora se decía, toda la ciudadanía debe formarse para mejorar el mundo, para ser más feliz, para realizarse, para... No, eso se ha acabado. Ahora dicen ellos, solo necesito, como he dicho, a un reducido número de trabajadores muy cualificados, que además los sacaré de mi entorno, los que se van a Harvard, a esas universidades guays, que aprenden inglés antes de nacer. Y por otra parte, lo que necesito es unos ciudadanos que estén dispuestos a formarse para toda la vida, pero no para saber más, ni criticarme a mí, sino para que precisamente cambien con frecuencia de trabajo y función productiva. Eso ocurre hace muchos años en Estados Unidos. El cambio medio de trabajo es cada 5 años. Ya llegará aquí. Eso de trabajador por toda la vida, eso los de la Opel puede que les dure, y espérate, y porque están tragando mucho. La finalidad de la educación del consumidor en este punto pues sería lograr un ciudadano que actúa con responsabilidad, que es solidario y que es crítico con lo que ocurre. Y ante este modelo de sociedad se precisa una educación para actuar desde posiciones de crítica a lo establecido. El crítico es el que quiere cambiar las cosas para mejorarlas, no por destruirlas, sino para mejorarlas. Y para esto se necesita una escuela que forme a gobernados para que quieran ser gobernantes. Esto es de Freire, no es mío. Es de gente más lista que yo. Pero yo bebo y aprendo de ellos. Si uno se le educa para ser gobernante desde pequeño y no masa, como es lo que aplican las leyes educativas actuales, cambiaría todo. Y habitualmente, en las experiencias de consumo, se aplica un punto de vista muy conservador. Se le dice al alumno, tenga la edad que tenga, que se convierta en inspector, en consumidor inspector que ayude a regular el mercado, a que no ocurra nada raro. Pero no. Si el aspecto fuera más crítico, debería cambiarlo y mejorarlo. Bueno, pues para esto nos encontramos a un profesor que está harto y confuso. Las reformas educativas y más últimamente, y llevamos una pila de reformas porque son incapaces de lograr un pacto por la educación, como tienen en muchos sitios. Joder, que no sea guerra la educación, chico. Es que ya sabemos que la ley que está ahora, que los maestros están agobiados porque están haciendo más papeles que ejercer en clase, los papeles, porque se trata de meterla de calzador cuanto antes, sabemos que nace con fecha de caducidad, porque gane el que gane, la cambia. Pero es que luego la cambiarán otra vez. Y ya vale. En fin, que con estas reformas educativas casi siempre piensan en escuelas fábrica, en las que salen alumnos perfectamente disciplinados con una formación básica para tirar en la vida y sobre todo con deseo de aprender poco, porque la mayoría no quiere, ya no abre un libro en su vida, otros sí, con lo cual un poco motivadora. ¿Por qué? Porque el profesor, es que es un sistema educativo en el que solo el profesor enseña, narra contenidos que los mete como si fuera un sifón en las vasijas que son las cabezas de los alumnos. Pero es verdad, los enseñantes están obligados a transmitir conocimientos irrelevantes que no interesan en nada a los alumnos, que aburren la escuela, aunque sepan todos que su futuro depende de una buena formación. Las familias, ¿dónde están las familias? Las familias no están. En las que no tienen trabajo porque no lo tienen, y las que lo tienen porque se ha creado un sistema tal que aun estando los dos trabajando no pueden pagar la hipoteca. Antes trabajaba uno y salíamos, ahora aun con dos, con lo cual los padres y las madres, u otro tipo de estructuras familiares, que ahora es muy variadico, lo son de buenas noches y de fin de semana.
de amanecer y de anochecer, de fin de semana y no siempre. Con lo cual, como dice Josefina Aldecoa, los niños y los jóvenes son príncipes cargados de juguetes, pero están solos. Y casi siempre con la llave colgadica. Están solos. A merced del mercado adoctrinador, que ese sí que los ama, porque el mercado me ama, que dice la canción, y solos, en soledad, tienen que probarlo todo y hacer de todo. Y ahí vienen los riesgos. El turboconsumidor es quien más, el fan número uno del mercado. ¿Alguien se ha dormido? ¿No? Levantar la mano un momentico todos, a ver. Allí hay uno que es... No, hombre, no, qué forma. Esto eran unos segundos de publicidad para despejar. Y voy hacia el final. Educar a un consumidor responsable. La finalidad de la educación del consumidor es, como hemos dicho, es lograr un ciudadano que actúa con responsabilidad, que es solidario y además que es crítico con lo que ocurre. Pero casi siempre que se definen los contenidos o los modos de la educación para la responsabilidad, se alude a los componentes ético y ecológico, que son y están muy bien. Pero a mí me gusta añadir más a partir de toda la investigación. Primero, educar para un consumidor responsable, hace falta educar para la participación social y para la comunidad y para la humanidad. Me contaban hace poco que vino un holandés a España, a Zaragoza, y que lo primero que hizo es acercarse a una asociación de consumidores, apuntarse, y a un sindicato. Qué lejos de nuestras concepciones vitales. Es lo primero que hizo. Sus derechos. Proteger quién le podía ayudar en la aplicación de sus derechos. Los españoles nos apuntamos al fútbol, a las asociaciones de toros, a los corales porque hay meriendas, pero ya sabéis, el mundo asociativo cómo está y la participación. Bien, además de eso, educar para las tecnologías y la era digital. Si no educamos adecuadamente en el uso de las tecnologías, y eso también es consumo, porque ahí está quien forma. Las tecnologías son las que educan ahora mismo. Si no educamos con urgencia, puede producirse una quiebra familiar, una ruptura entre inforricos e infopobres y un deterioro del sistema democrático. Educar también para el consumo desde lo ecológico, para consumir menos en vez de más. Pero anda, ¿cuántos decimos menos? Pocos. ¿Cuántos dicen que más? Los grandes poderes, los adoctrinadores, los que educan. Romper la asociación de que más consumo, más feliz, más tengo, más soy, incluso más joven y más guapo, aunque tengas 115 años. ¿Eso ha logrado que seamos más felices? No. Pero cuando yo propongo una educación para la austeridad, no la propongo como si tuviera aquí, en vez de a Paco Iria, si tuviera aquí a la Merkel y a Montoro. No. Educar para la austeridad es educar para la racionalidad, para aspirar a unos buenos transportes públicos y hospitales y universidades y para el bien común, ¿no? En fin, impedir que el consumo sea protagonista de nuestras vidas. Es que nos casamos con él las 24 horas del día. Educar para la solidaridad, pero claro, eso es muy bonito. Si empiezo yo aquí a hablar de la solidaridad, parecería un obispo y coincidiríamos, no en el fondo, sino en la forma. Con lo cual, educar para la solidaridad, ¿por qué lo digo? Porque el mercado ha diferenciado entre quienes generan plusvalías y entre los que son una carga para el sistema. Los PMAs, famosos de hace mucho tiempo del Fondo Monetario Internacional. No sabe qué hacer con ellos. El que no se pueda pagar determinadas cosas. Con lo cual, es urgente impulsar una educación solidaria dirigida a comprender que no es admisible un éxito que exija el fracaso de otros. Y ser sensibles al sufrimiento. Porque este sistema es un sistema basado en la explotación. Educar para las emociones.
¿Por qué tenemos que educar a todos para que sean como Bill Gates o que sean famosos como Alejandro Sanz y Brad Pitt? No, si la vida no es eso. Si la vida es dura. Si tenemos éxitos, pero también tenemos fracasos y frustraciones. Y hay que educar para la adversidad, para el momento de adversidad, que si no se nos cae la sociedad. Claro, mientras tanto tenemos al enfermo de la enfermedad que se llama ser feliz. Hay una enfermedad definida así. Yo le llamo además el tonto feliz. Es aquel que está muy bien como está. No se da cuenta de lo que ocurre con los que le faltan y lo peor es que no quiere que nada cambie. Yo conozco gente que me dice, chico, no seas exagerado, pero si dicen que han mejorado el paro esta última vez, que no veas. Sí, esos de las preferentes, pero si esos eran unos afanosos, que decimos en Aragón, unos egoístas que querían ganar más dinero y entonces esos son los tontos felices que ni se dan cuenta de la realidad, ni además lo peor, es que no quieren que nada cambie. La educación para las emociones en consumo, porque el consumo es muy emocional, el consumo es emoción, es todo emoción, el consumismo, no el consumo. Educar para las habilidades sociales, para tener capacidades de resistencia, marcando unos límites. Os aseguro que la educación del consumidor previene, y hay estudios potentes en esta materia, previenen los conflictos en la familia, en las escuelas, en los trabajos y entre los amigos. Un consumidor formado, y solo con que hubiera un 10% de la sociedad formada, dicen algunos que se daría la vuelta. Un 10%, pues no sé cuántos estamos, yo creo que tampoco estoy. Y luego, por último, y quizá lo más urgente en este momento concreto de capitalismo extremo, porque la crisis, y además vienen una detrás de otras, crisis sistémicas del sistema, ha dejado a los consumidores con el culo al aire, despiadadamente desnudos, arruinados y encima acusados de ser los culpables. Anda ya, que ya les vale. Pues para eso el sistema financiero se ha aprovechado de la ignorancia del consumidor y la cultura financiera debe ser una prioridad en estos momentos. Algunas conclusiones de mi tesis doctoral, solo unas poquitas. Había más. El consumo no se percibe como un problema universal, así que mal lo tenemos. Se considera como positivo y bueno, aún lo tenemos peor, porque su aumento es el objetivo de todas las políticas económicas. Salvo los especialistas, no se entiende el fenómeno del consumo en toda su extensión. Ni que un consumismo favorece los problemas de salud, los problemas de endeudamiento, los problemas de las relaciones personales. Provoca muchas cosas. Buena parte del profesorado considera que es una carga añadida, percibe la importancia de educar en valores, pero, sin embargo, no los convierte en protagonistas de su enseñanza y dice, oye, que yo soy profesor de química, a consumir, que les enseñe su padre con perdón. Las familias están ausentes, no están en esta materia, las instituciones incumplen lo que dice el artículo 51 de la Constitución. Por cierto, hasta ahora presumíamos de que éramos la primera del mundo, claro, como llegamos los más tardanos al proceso constitucional, de que es un derecho y una obligación de los poderes públicos la formación y la educación de los consumidores. Y otra de las conclusiones es que las asociaciones de consumidores deben incorporarse urgentemente a la tarea formativa, pero liderarla. Y en esto las instituciones son muy reticentes, y en esto el sistema educativo es todavía más reticente. Y para eso quizá debería tener un especialista, cuando digo /A, especialista en materia de formación y educación de los consumidores para apoyar al sistema educativo y, sobre todo, implicarse con toda la sociedad. Se llega a la conclusión de que nadie educa en esta materia con el imprescindible rigor, salvo, como hemos dicho, las tecnologías, la televisión, la publicidad. ¿Sabéis que un niño, un joven, y ya no lo sé de los mayores, pasan más tiempo a la semana ante una pantalla que en el centro educativo? Pues ¿quién educa? ¿Cómo voy a
a ponerme en fila de uno contra un anuncio que hace el director de cine más famoso del mundo y unos especialistas tremendos. Constituye una tarea urgente educar a un alumno, pero es verdad, quizás se ha avanzado más. En el ámbito del derecho faltan cosas, siempre faltan cosas, y sobre todo el cumplimiento de lo que se publica. Pero quizás se ha avanzado más en el ámbito de la defensa de los derechos de los consumidores que en la educación de un consumidor crítico. Y esta es una de las tareas, lo están diciendo expertos, una de las tareas de los retos más importantes que tiene la pedagogía del siglo XXI. Eduquemos todos, la tribu entera, para no ser esclavos ni de nadie ni de nada. Y además, si es el mejor pretexto para la diversión, para la felicidad, es el aprendizaje más hermoso, porque es el aprendizaje de la vida, no ese de la calcopirita o la montaña más alta del... Oye, ¿dónde está? Si eso está en Internet, hombre. En fin, la educación es una tarea, y con esto acabo, una tarea apasionante, un derecho, una necesidad, y para eso sois imprescindibles. En este mundo pintado de gris, los voluntarios y ADICAE sois un grito de libertad. Muchísimas gracias. Bueno, Salvador, muchas gracias. Yo creo que no nos hemos dormido nadie, nos has mantenido despiertos hablándonos de esta fábula del bazar que son las sociedades de consumo, pero ya veis no solo las propuestas, sino ya veis las muchas dimensiones, los muchos perfiles que tiene la noción de educación del consumidor. Como apuntábamos al principio, no es un adiestramiento en comprar o cuáles son mis derechos, es mucho más profundo. Queríamos que viniera Salvador precisamente para hacérnoslo ver, que la carga de profundidad que tiene la educación del consumidor va mucho más allá que ese mero acto de consumo. Bueno, para abrir el melón de las intervenciones, que yo creo que es lo que interesa, ya que además por la mañana no hemos tenido muchas opciones, yo voy a dividirlo en dos partes. Una primera parte, que serán aproximadamente 10-15 minutos, vamos a tratar entre todos de dotar de contenido, lo ha apuntado ya Salvador en sus intervenciones, pero vamos a dotar de contenido a que llamamos con consumo crítico y responsable, a lo que el encabezamiento de este grupo de trabajo. Ha apuntado algunas cuestiones, no solamente es un consumo ético, no solamente es ecológico, hablaba de la participación social y de la comunidad, de crear comunidad, de las nuevas tecnologías, de las nuevas pautas del consumo, que no nos lo impongan, de educar en la racionalidad, de educar para las emociones, es decir, daba muchas perspectivas y yo quisiera que profundizarais en todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Y daremos posteriormente una segunda parte para concretar un poco más esto. Y en particular, como muchos habéis hecho sin duda el curso de agentes activos de consumo, yo creo que respondiendo a esa propuesta que nos lanzaba del reto que tenemos las asociaciones de consumidores para liderar la educación para un consumo crítico, muchos habéis hecho el curso de agentes activos de consumo y queremos preguntaros si efectivamente ese curso responde a lo que planteábamos, si os ha ayudado o no a ser consumidores críticos, si hay que mejorar, cómo podemos mejorar. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a hacer dos partes, una un poco más ideológica, si queremos decirlo así, un debate sobre qué contenido le damos a la definición de consumo crítico responsable, ayudándonos de Salvador, que está aquí, y un segundo que hablaremos, por tanto, de una cuestión práctica y concreta, cómo podemos liderar como asociaciones de consumidores el reto de impulsar de verdad una educación para los consumidores y de una manera crítica. No sé quién se atreve a romper el fuego, Iría. Sí, yo no quería dejar pasar el agradecer tanto a Salvador como a los compañeros que han organizado este encuentro, como al resto de ponentes, por llenarnos de inspiración, de sentido común y de racionalidad,
Yo creo que estamos ahora mismo en ese momento con las pilas cargadas, llenos de ideas, de ese sentido común que nos han transmitido, y ahora es el momento de trasladarlo y convertirlo en propuestas. Y ahora es cuando vamos a anotarlo todo para a partir de mañana ya ponerlo todo en práctica. Entonces, todo lo que ahora mismo se os pase por la cabeza de cosas que podemos hacer desde ADICAE o cosas que podemos instar a los poderes públicos a poner en marcha o cosas que podemos hacer nosotros como individuos, tanto en el sistema financiero como en otros sectores, como telecomunicaciones, energía, alimentación, en general, algo concreto, que no quede nada en el tintero, que todo es importante y a partir de mañana nos pondremos a trabajar en ello, porque es algo muy importante y tenemos que aprovechar estos momentos de inspiración total, porque yo la verdad tengo que agradecerles otra vez toda la sabiduría que nos están transmitiendo hoy. Entonces, bueno, yo me quedo con una idea, empiezo yo rompiendo el hielo, que es que salvo los especialistas no se entiende lo que significa el consumo en toda su extensión, en toda su profundidad. Y yo creo que ADICAE, esta asociación de consumidores, tenemos que ponernos ese reto, que la sociedad entienda lo que es el consumo en toda su extensión, que consigamos que transmitir a una persona que no lo sepa, que en un minuto, qué es lo que significa, o darle unas pequeñas pistas para crearle esa curiosidad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo comunicativo para intentar trasladar eso. Esa es mi primera propuesta. Están los compañeros con los micros a los lados, podéis ir pidiéndolo y vamos hablando. Aquí una primera propuesta. Buenas tardes. Yo me gustaría que, en forma coloquial y diciéndolo en serio, que don Salvador me pasara un poco de su ápice de inteligencia y un gen para que gobierne quien gobierne, ya no me coja nadie, ¿no? Porque haciendo lo que dice usted, ya puede gobernar quien sea, que me da exactamente igual, ¿no? Hablando en serio, la verdad que me gustaría saber si todo esto que estamos oyendo nosotros hay posible después escucharlo o se volcará en streaming o lo podamos ver, las disertaciones de todos los ponentes, porque es una forma, aunque lo tengamos escrito aquí, es una forma también de refrescarnos y poder seguir al dictado más fehacientemente de lo que usted ha dicho, porque si no después al tiempo uno se olvida y me gustaría recordar sus palabras de aquí a un tiempo para poder emplearlo, ¿no? Estará toda la jornada colgada en la página web de ADICAE, como lo estamos grabando, como el resto de todo este año. Muchas gracias. De todas maneras, aprovecho como... Es que si no me llamo Salvador, también me llamo Umbral, Francisco Umbral, el que hablaba de su libro. Ah, vale, tiene usted razón. Aprovecho la oportunidad que me brinda la organización para dar a conocer un libro que, sobre todo esto, a partir de la tesis, no cobra un duro nunca no por él, está editado por Mira y es educación del consumidor en la familia, en el aula y en la sociedad. Está en cualquier librería, ¿no? En cualquier librería no. No, es una librería pequeña de aquí, de Zaragoza, de la editorial Mira Editores. Ahí está todo el análisis. Yo vivo en Canarias. A partir de la tesis. Me hace difícil. Es lo mismo, pero con 300 páginas. Sí. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería hacer era plantear una serie de cuestiones que se han ido mencionando a lo largo de toda la mañana en las ponencias y ahora en la de esta tarde. Y a ver qué opinan tanto los ponentes como los compañeros. Estas serie de cuestiones las quería ligar al movimiento asociativo en general y al movimiento de las asociaciones de consumo. Yo veo el problema del consumo como un problema sistémico. Creo que desde mi punto de vista, no soy economista, pero tengo formación politológica y me quiero centrar en las instituciones y la importancia de las instituciones. Creo que hubo un cambio de paradigma en el que se pasó, en el que se le daba cierta importancia después de la Segunda Guerra Mundial al crecimiento de la clase media, una clase media que creo que tenía cierto poder adquisitivo, a través de la renta podía consumir y podía ahorrar. Creo que hay personas mayores que yo que podrán hablar con más experiencia de se podían consumir bienes sin tener que acudir al crédito. Después,
con el consenso de Washington se pasa a otro paradigma en el que desregulación de las instituciones, de los mercados, en el que el Estado tiene mucha más dificultad para controlar, para regular, para sancionar, y esto tiene unas implicaciones que es que el poder adquisitivo, las rentas son cada vez menores. Hay estudios recientes donde demuestran que a lo largo de los últimos años se ha ido perdiendo renta, un empobrecimiento de la clase media, y a la vez se nos invita a consumir desaforadamente, a través de ¿cómo? Del crédito. Se socializa el crédito y esto, pues las consecuencias las sabemos, son creaciones de burbujas, familias sobreendeudadas que no pueden hacer frente a los pagos, a través de la publicidad, que por supuesto, claro, el Estado no regula o regula, creo que con bastante déficit, etc., etc., ¿no? Lo que quiero plantear es que creo que nosotros tenemos la capacidad, no de forma individual, sino de forma colectiva, de organizarnos y ser nosotros quienes determinen la agenda política y la agenda pública, y que no sean los mercados, que son capaces de imponer una reforma, por ejemplo, de la Constitución en un abrir y cerrar de ojos, cuando creo que somos nosotros los que nos teníamos que involucrar en eso y que seamos capaces, a través de las asociaciones, no solo de consumidores, sino todas de la mano, en determinar nosotros la agenda política. Bueno, la propuesta concreta entonces sería incidir más sobre... Sí, y quería preguntarle a él concretamente de qué forma pedagógica podemos hacer ver a todo el mundo que podemos educarnos en esa participación social, ¿no? Que creo que hay muchas personas que creen que ya solo con votar cada 4 años, con eso cumplimos con nuestro deber cívico y democrático, ¿no? Y creo que es totalmente lo contrario. Buena pregunta. Pues si Salvador quiere hacer algún comentario sobre bueno, pues ahora, educar para la movilización. Ahora tengo otros 20 minutos, ¿no? Vamos a intentar que sean 2. No, yo como estamos en el espacio de las conclusiones, seré concreto. En la universidad, que la universidad asuma su responsabilidad de formar al profesorado. Que haya asignaturas en los planes de estudio, como hay en Derecho, una optativa cuatrimestral. Sí, pero hay, me lo han dicho. Que en el tema de educación del consumidor esté en todas las facultades que la materia encaje. A lo mejor en química no, pero en ciencias sociales sí, en educación, en Derecho y en otras. En el ámbito de las asociaciones de consumidores, lo he dicho y no digo que sea revolucionario, pero esto me costará que me llame la atención el sistema educativo, porque el sistema educativo no quiere la presencia de las asociaciones de consumidores, ni nadie he dicho antes, que solo el maestro educa. Y esto está mal. Aquí educamos todos, no sé qué hacemos. Pues no solo pido la incorporación, como conclusión, la incorporación en materia de formación y educación como apoyo del mundo escolar, de las asociaciones de consumidores, pero eso tiene una doble cosa. Para eso, dentro de las asociaciones debería haber una persona con el perfil apropiado para la formación y la educación, que tuviera un lenguaje claro con el ámbito educativo. Y eso no está. Y eso que muchas asociaciones en sus estatutos hablan de la obligación de formar no solo a sus socios, a sus miembros, sino a la sociedad entera. Pero está muy bien que sigamos educando y formando a determinadas personas. No, os estoy pidiendo que, por favor, actuéis, porque sois las únicas organizaciones, ahora mismo las únicas estructuras posibles. El ámbito educativo ha desaparecido de la LOMCE, ha desaparecido la ley, con lo cual ya no hay ninguna obligación. Si las familias no educan, pues ¿quién educa aquí? Eso, y podría daros muchas más propuestas, pero para no robar aquí la cámara con esa...
Sí, solo quiero hacer un pequeño comentario. En unas jornadas que hicimos en Galicia el año pasado sobre este tema, se hablaba, bueno, nos decía una persona de un departamento de educación de la Xunta de Galicia. Claro, es que es un tema complicado porque la Consellería de Educación no es la Consellería de Sanidad y Consumo. Entonces, hay un problema también de nexo entre las administraciones. Yo creo que también podría ser una propuesta en el que haya una figura de nexo de unión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad y Consumo, también a nivel autonómico y a nivel estatal. Salía reflejado contundentemente en mi tesis doctoral. En aquellas comunidades autónomas en las que hay una coordinación entre educación y donde esté consumo, la Dirección General de turno, que antes se ha hablado del ámbito sanitario o el ámbito económico, depende, unas están en industria, comercio y turismo y otras en salud, en sanidad o en similar, funcionan más, funcionan mucho mejor. En Aragón, jamás. Hicieron en el año 2000 una mesa, se reunieron, tomamos un café, ya sabéis, las comisiones mixtas, y no ha llegado a nada. Pero, y si no recuerdo mal, el porcentaje era en el 64% de las comunidades no había coordinación, con lo cual es fundamental una coordinación entre los departamentos de educación y donde esté consumo. Sí. Sí. Este chico aquí creo que estaba primero. Y después vosotros. ¿Qué chica, perdón? A rayas. Camiseta a rayas. Hola, buenas. Yo tengo 4 puntos más de a pie que me gustaría, 4 ideas, ¿no? Todo esto de internacionalizar las cosas, pues yo veo que más a nuestro pequeño ser veo diferentes problemas, ¿no? Uno, que el problema que estamos acostumbrados es a quién reclamamos. Si es un empresario, vamos a reclamar a ese señor para hundirlo, no a reclamar un problema que tenemos nuestro. Puedo poner, por ejemplo, una línea aérea, nosotros reclamamos, pero no estamos reclamando, por ejemplo, ahora, yo cojo todos los días el tranvía, el día que llueve, estoy ahí esperando y tengo un servicio pésimo y estoy pagando por un servicio que me está dejando tirado. Otro tema es ser críticos con los artículos. Por ejemplo, en tema de consumo, se nos enseña de que tenemos unos derechos, pero claro, esos derechos, si nosotros compramos, cuando vamos a una tienda, un artículo barato, nos dicen que el artículo es malo porque nos hemos gastado poco dinero, y si el artículo es caro, nos dicen que es porque lo hemos usado mal, ¿no? Entonces, en esas líneas, yo pienso que la educación está muy bien, pero tendríamos como asociación ver esos puntos. Luego, que se nos educa por un autoconsumo, pues por ejemplo, a mí me gustan mucho las impresoras 3D y hay otros sistemas hoy de que cada uno se autogenere las cosas. O sea, en vez de que yo quiero conseguir las cosas, comprarlas, a que me enseñen a mí a hacérmelas, ¿no? Porque yo quiero un vaso con mi cara y voy a internet, le subo una foto mía y me mandan a mí una taza con mi cara, ¿no? Yo lo que puedo hacer es coger mi cara, metérmela en un programa de dibujo y que me haga en 3D pues una taza con mi cara. Una cosa es comprada, otra cosa es hacérmela, ¿no? Es otra vía que puede salirse de esa fase que hemos estado viviendo de superconsumo, ¿no? Que sería una nueva vía. Y luego, o sea, pues yo lo que veo que son esos 4 puntos, que la autosuficiencia, críticos con los artículos, no que a más caro me han de dar más derechos. Exigir una calidad en los productos, que se corresponda al precio con la calidad. Que no es, o sea, la calidad me la han de dar. Si un señor me dice que esta es una bombilla que ha de dar luz, no porque sea más barata, es que, joder, oiga, que la he puesto y en 2 horas se me ha fundido, ¿no? Y luego, pues, me gustaría añadir, pues, lo de que cuando vamos a reclamar,
si vas a reclamar con un señor que tiene un negocio pequeño, pues vamos a reclamar porque a este tío, si no me da esto, lo voy a hundir. No. Y cuando vas a un banco, como es amigo de toda la vida, hombre, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Intentar educar que hay que pedir los mismos derechos a la administración que a todo el mundo, ¿no? Porque hoy eso se da mucho de que vas a un banco y, hombre, ¿qué dirán de mí? Una comisión, hombre, es que me llaman pobre, joder, que le voy rateando por 3 céntimos. Sí, por 3 céntimos en esto, y si lo hago 30 veces, pues son, o 100 veces son 30 euros. Por resumir, porque hay más intervenciones, nos quedamos con exigir calidad en los productos, estudiar o promover el autoconsumo y educar para exigir los mismos derechos como consumidores, tanto empresas pequeñas como empresas grandes, y no tenerle ese miedo a esas grandes empresas, si no he entendido mal, ¿verdad? Sí, que es que siempre vamos a buscar hacer daño al último comerciante de la línea comercial, ¿no? Ir a por la tienda o el último vendedor. Es cierto. No a por lo otro. Pues pasamos el micrófono a otro compañero. Aquí por la segunda línea. Vale, sí. Bueno, yo un segundito. Mi nombre es María Victoria y yo quería tengo una idea, ¿no? Que nosotros como ADICAE deberíamos generar un programa de estudios desde el Ministerio de Educación para impartir clases en los colegios sobre el consumismo por marketing publicitario, haciendo ver lo perjudicial que resulta comprar por impulso por ver la publicidad. No sé si podría ser eso. Me parece a mí que podría ser un tema interesante, tratarlo dentro de... En todo momento creo que he dejado claro que es en tareas de apoyo. O sea, una asociación no puede entrar al sistema educativo como a los médicos o como a... Son mundos estancos en muchos casos, a decir, ahora yo voy de profesor. Otra cosa es que las asociaciones apuesten por hacer un paquete educativo que desconoce el profesorado y tal, pero siempre tiene que haber acuerdo con el mundo educativo. Es tareas de apoyo, pero los especialistas, los únicos que entienden del consumo, sois vosotros. Es el ámbito de las asociaciones, el movimiento asociativo. Pero que no se note que es imponer, porque si no, habrá rechazo inmediato. Bueno, puedo decir que siempre que tenemos reuniones con partidos políticos, normalmente antes de las elecciones, siempre intentamos transmitirle una serie de propuestas, y creo recordar que siempre nuestra propuesta de incluir la educación para el consumo en el sistema educativo está siempre ahí encima de la mesa, pero eso no quita que tengamos que hacerlo, insistir todavía más en esto, porque estamos viendo la importancia. ¿El micrófono por dónde está? Vale, ¿qué tiene? Hola, buenas tardes. Lo primero, quería felicitar a Salvador por la exposición que ha hecho y a ADICAE por invitarlo a todos, tanto a él como a todos. Lo segundo es que me alegro porque yo quería hablar del tema de la prevención, porque no había salido a lo largo de toda la mañana o no me había parecido escucharlo. Y la prevención está en los centros educativos, no en la universidad, ojo, no en la universidad. Yo lo pondría antes. Yo le explicaría a mi hijo y todos los que somos padres o los que tengan planeado serlo, yo le plantearía a mi hijo que a lo mejor la casa que poseemos es de 3, que hay una señora que se llama Caixa o Popular o se llama hipoteca, ¿vale? Entonces, eso sería un buen punto de vista. Ya lo decía Vygotsky, que educar es aprender a vivir jugando y qué mejor manera de empezar a educar y ver que esto que nos ha pasado, que la crisis que nos ha sorprendido a la mayoría, a todos los que estamos aquí, o a la mayoría, o a los que, pues, que no quede en una simple anécdota y empezar a erradicarlo desde abajo. Yo lo que también veo ahora que tocamos este tema de la prevención es que estamos ya preocupándonos, ahora, gracias, que estamos preocupándonos, somos muy jerárquicos, muy elitistas, en quién debe, si es un técnico de consumo, si es un maestro o si es... No sé quién debe de serlo, eso ya que los especialistas o que lo diga o que lo tenga que... el órgano que lo tenga que decir, pues que lo diga. Pero el caso es que intervenga alguien a edades tempranas.
Eso es fundamental. Y luego yo quería hacer o comentar o hacer una pregunta. El dinero que se interviene o el dinero que el Estado promueve a ciertas actividades. Yo quería que todos los que estemos aquí pensemos en una cosa. ¿Conocéis a Manu? ¿Conocéis a Manu? ¿En las loterías? ¿Os suena el anuncio de las loterías? ¿Lo habéis visto la mayoría? ¿A que sí? Si no lo habéis visto, tenemos un grave problema, que si no lo hemos visto. Bien. Ese dinero o ese que se ha invertido en ese anuncio y en esa publicidad, fijaos que es lotería. La lotería le deja al Estado un dinero. En cambio, ¿cuántos anuncios habéis visto este invierno o este año del bono social? ¿Cuántos? Preguntad en los ambientes rurales si alguien conoce o sabe lo que es el bono social, o incluso lo mismo hay alguien aquí que no sabe qué es el bono social. Os dejo esa duda. Y me gustaría saber su opinión concretamente sobre esto último y sobre lo primero. Gracias. A ti. ¿Quieres contestar? Yo no quería aquí chupar cámara en absoluto. Estamos en un tiempo de conclusiones, insisto. El tiempo pasa y además noto el nerviosismo en mis compañeros de mesa. Tiene que haber conclusiones antes de que nos levantemos de aquí. Por eso sí que es verdad que la prevención viene por la educación, pero sí que hay que formar al profesor primero, en las facultades. Y ahí también pueden tener presencia las asociaciones de consumidores, colaborando con la universidad en proyectos. Os estoy diciendo que desembarquéis, pero con una lluvia fina de esa de abril que ayuda a la tierra, que os pongáis el paracaídas y que digáis, porque sois las únicas que pueden salvar ahora mismo como unos comandos positivos la cosa. Claro que sí, pero hay que formar al profesor, hay que formar a las familias. Podéis hacer también en las escuelas de padres, de los centros educativos, que eso va por las APAs, por las AMPAs, que llaman ahora, asociaciones de padres y de madres. Hay un campo ahí que está absolutamente descuidado. Nadie está. Con lo cual, eso es lo que estoy proponiendo. Pero también, a lo mejor podría haber un acuerdo, y a lo mejor lo podría liderar ADICAE, que haya una plataforma online con conocimientos suficientes para el ciudadano consumidor de todas las edades. Yo monté como un chalao, en 2004, una escuela aragonesa de consumo, online. Tenía media jornada para el instituto y media jornada para esta cosa que me llevaba 2 jornadas y media cada día. Pero aquello cayó porque tuvo que caer, porque no había acuerdo económico ya. Y más del 60% de las visitas no eran de Aragón, eran de Sudamérica. Quiero decir, hay campo desde lo virtual para que haya respuestas a los ciudadanos en estas materias, en cualquiera de las materias. Hoy está todo ahí. Mirad a ver. Yo me acabo de anotar la idea de llevar nuestra plataforma online de educación financiera y para el consumo a las asociaciones, a las escuelas de padres. Me ha parecido una gran idea y yo la anoto. Porque me gustaría también recordar que estamos hablando mucho de la educación a los chavales, en la universidad, profesores, después a estas pequeños, grandes consumidores, pero que no podemos dar por hecho que nosotros, adultos, estamos educados y formados para un consumo crítico, responsable y solidario, y que también tenemos que ver cómo formarnos nosotros, cómo educar a nuestros compañeros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los adultos también. No nos olvidemos tampoco de ese punto de vista. Ah, sí, ahora sí que les toca por aquí. Bueno, simplemente quería comentar que la intención de la educación sobre los consumidores debería tener la intención de ir enfocada no tanto a convertirnos en expertos en ningún tipo de materia financiera, ni de energías, ni de ningún tipo del sector del consumo, sino que lo que debe ser capaz es darnos y dotarnos de las herramientas para conocer cuáles son las necesidades que yo como individuo y como colectivo al mismo tiempo tengo, porque lo que se ha comentado varias veces durante la jornada es que consumidores somos todos y como tal nos tenemos que considerar, ¿no? Es decir, como todos somos consumidores, todos y cada uno de nosotros nos debemos entender como uno y al mismo tiempo permitir o darnos estas herramientas para saber qué necesidades tenemos, de qué manera conseguirlas y sobre todo, y tal y como comentaba Salvador,
Hablábamos de un mundo globalizado, que con la tecnología pues cada vez tenemos más alcance, pero sí que es cierto y pienso que dado el sistema educativo que a día de hoy tenemos, y que pienso que es uno de los cambios principales que tiene que haber, ¿no? Y que la visión regional del propio sistema a nivel tal y como está planteado, es decir, que en Europa es una educación eurocéntrica, en China es una educación sinocéntrica y se considera en el centro, digamos, de hecho, los mapas mundi de cada región, su región es precisamente la que ocupa el centro, ¿no?, del mundo, y que precisamente te está educando hacia la individualidad, la competitividad y precisamente la superioridad del resto, que al final, ¿no?, pues si estamos diciendo que yo soy igual de consumidor que lo puede ser un chino o lo puede ser un americano, pierde un poco el sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la base radica de que el sistema educativo ya no nos está enseñando a entendernos como un conjunto, sino que nos separa en individuos, y que precisamente pues lo que dificulta es precisamente esa concepción, ¿no? Esa concepción de colectivo, de participar y de que todos, poco a poco, pues podamos precisamente cambiar este sistema. Y luego, lo que comentábamos de la educación en centros educativos, yo pienso que, y consideramos, o yo como mínimo como persona, considero que desde la base debería ser, ¿no?, lo que comentábamos, institutos. Sí que es cierto que a día de hoy el adulto no está formado, pero desde la base se tiene que empezar, ¿no? Y sí que es cierto que hay ciertos programas pues que a día de hoy pues ya se están aplicando. Por ejemplo, en Cataluña se ejercita un programa que es de educación financiera en las escuelas catalanas, pero radica también un problema, ¿no?, que es que viene patrocinado y financiado pues por 5 entidades financieras, que aquí radica un poco el problema del sistema, ¿no? Y por eso mismo nosotros como asociación dijimos, no puede ser, no podemos permitir que un programa de educación financiera esté dirigido, gobernado y pagado precisamente por estas entidades financieras. Entonces, de ahí la participación. Pero al mismo tiempo pienso que salen incluso... Puedo poner el ejemplo de un colegio de mi barrio, donde yo estudié primaria precisamente. Los profesores lo que han hecho ha sido han creado una plataforma pequeña donde enseñar a los niños precisamente un poco de este consumo colaborativo, tienen un huerto urbano que van haciendo y van cultivando, ¿no? Es un poquito el que el propio sistema se vaya retroalimentando y lo que comentábamos y siempre hemos comentado de la difusión de la propia asociación, ¿no?, que el voz a voz, el boca a boca, es lo que acaba generando esta creencia en el sistema, ¿no? Y creo que un poco fomentar este boca a boca y trasladar la importancia del cambio del sistema es lo que deberíamos fomentar. Esto para que nos demos cuenta de la importancia que tienen los consumidores del mañana, que las empresas sí que se preocupan de llevar los programas formativos a las escuelas. Las empresas sí que lo hacen, eso es porque saben la importancia de la educación para el consumo en el sistema educativo, lo que pasa es que lo están intentando aprovechar para ellos, hacia sus intereses. Hace poco estuve, hace 15 días, aquí en Zaragoza, en Ibercaja, que hacían una jornada, unas charlas sobre cultura financiera, de un programa que están llevando con niños de Aragón y tal. Yo estaba buscando a gente de ADICAE. Digo, a ver si veo alguno. Oye, yo una preguntita haré, para meter un poco de caña. No hubo tiempo a hacer ni una pregunta. Se trataba de vender el producto, lavar sus conciencias, decir el consumidor, gracias a esto ya no es ignorante, pero puestos a decir una de las conclusiones que no se me olvide, les quería proponer que mirad a ver si se os ocurre algo para hacer en los medios de comunicación que tenga que ver con el consumo. No sé si haciendo karaoke, haciendo el pino, enseñando la garra, algo. Tenemos que buscar presencia, porque además antes por lo menos la ley lo decía, los medios públicos tenían la obligación de destinar unos tiempos al consumo. Más presencia en los medios públicos y en alguna televisión de estas de éxito, a ver si se nos ocurre un programa de televisión atractivo que quieran ver 7 millones de personas y poderles mandar mensajitos interesantes de formación en consumo. Anotado queda. Sí, una cuestión. Si recordáis, al inicio del debate planteábamos en 2 bloques. Uno de ellos, que es el que se está tratando, es darle contenido a la idea de consumo crítico y responsable, que por lo que veo y me voy anotando, estamos dando mucho trabajo a las asociaciones de consumidores, les estamos dando protagonismo, ¿vale? Yo creo que es en buena parte lógico, porque se deduce que si el consumo es un aspecto central en las economías y en la sociedad, es evidente
que el que se confíe en las asociaciones de consumidores como un germen, a fin de cuentas, de la sociedad civil es lógico, pero cuando hablamos de asociaciones de consumidores, por lo menos yo como técnico y socio que soy de una de ellas, yo estoy pensando en la globalidad de la asociación, es decir, incluidos sus socios. No estoy pensando solamente en los técnicos. Y precisamente, y así hilo esta reflexión a la propuesta de debate que os hacía antes, hablamos de darle contenidos a la idea de consumo crítico, responsable y solidario, pero hablamos también de ese curso que os ha ofrecido la Asociación de Agentes Activos de Consumo, y sí que quisiéramos saber, como puesta en práctica de este consumo, si ha servido, si puede servir para que como socios de una asociación podáis difundir la tarea de la asociación, las tareas que nos encomiendan, si se puede mejorar, cómo se puede mejorar. Es decir, ya os pido un poco de cuestiones concretas. Quedan manos por ahí levantadas que me imagino que eran referencia a la cuestión anterior, que en todo caso se pueden posteriormente, nos podéis remitir para que os las comentemos, ¿vale? Os las responda Salvador, o al menos tomemos nota de ellas. Hola, sobre el tema anterior yo voy a dar un toque un poco más empresarial al asunto, que es que aquí todo se enfoca en enseñar y concienciar al consumidor, y se está dejando completamente de banda, ya no hablo de las grandes corporaciones, pero sí a las pequeñas pymes y a los autónomos. Igual que nosotros como consumidores y usuarios desconocemos inmensamente nuestros derechos y lo que nos podemos defender, las pequeñas pymes y los autónomos también lo desconocen. Entonces yo creo que las asociaciones de consumidores deberían también enfocarse en ayudarles a ellos a que lo conozcan, primero para que lo conozcan y segundo para hacer un equilibrio y conseguir no ser enemigos de ellos, porque es como nos tienen, auténticos enemigos. Las asociaciones de consumidores son los enemigos de las pymes y de los autónomos. Si no hay un acercamiento hacia ellos, seguirán siendo sus enemigos. Yo no tengo esa percepción de que seamos las asociaciones de consumidores los enemigos de las pymes y los autónomos, ni muchísimo menos. Y yo creo que incluso desde ADICAE se intenta hacer un esfuerzo muy importante para ir precisamente hacia las grandes empresas, que es de donde parte la mayoría, la gran parte de los abusos. Otra cosa, bueno, es que si una pyme o un autónomo quiere conocer cuáles son los derechos de los consumidores, estaremos encantados de informarles y de ayudarles. Faltaría más. Bueno, está claro que el diálogo entre la sociedad civil, una de cuyas partes es también el tejido empresarial, es fundamental. A fin de cuentas hablamos de diálogo social por la base, y por tanto yo no veo ningún inconveniente en que en las colaboraciones, ¿de acuerdo?, en dar a conocer las inquietudes. De hecho, una de las partes del proyecto que estamos desarrollando, que una de ellas, de cuyas actividades esta jornada, es ponernos en contacto con las grandes empresas para dar a conocer cuál es el nivel de satisfacción o cuáles son los problemas concretos que tienen los consumidores y a ver cómo los podemos resolver. Es decir, hay colaboración. ¿De acuerdo? Claro, el problema fundamental es que los problemas más graves de los consumidores, o por lo menos desde la perspectiva de ADICAE, lo tienen las grandes empresas. Telefonía, energía, banca, que son un coto cerrado. No voy a llamar monopolio, como ha dicho antes el presidente, porque teóricamente no tendrían por qué existir, pero son los que tienen en su mano el poder de las grandes necesidades. Muchas de ellas son bienes públicos privatizados. Entonces, las grandes necesidades de los consumidores básicas están en poder de cuatro personas, de cuatro empresas. Entonces, son los grandes realmente con los que tenemos los problemas. Yo no diría enemigos, también queremos colaborar con ellos, pero muchas veces la sensación que nos dan es que para tratar con ellos tenemos que ponernos máscaras de gas con los problemas que dan. Por lo tanto, no son tantos los pequeños, es decir, cuantitativamente no son tantos. Es más, yo creo que son más receptivos a que haya un diálogo las pymes, a los pequeños autónomos, que las grandes compañías, en virtud precisamente de ese poder que tienen, no solo económico, sino que ese poder económico que tienen se traduce en poder político. Las leyes las hacen para ellos, y no vamos a extendernos con esto porque tendríamos más de 20 minutos para hablar. ¿De acuerdo? Pero vamos, colaboración siempre, en cualquier caso. Y después vamos hacia aquel lado porque veo muchas manos levantadas. Sí, hola. Yo es que el título de la jornada es Consumidores vulnerables, y entonces me parece que se nos ha ido un poco la cosa. Entonces, yo recuerdo que esta mañana hemos tenido aquí a
Ya se ha dicho que los más vulnerables eran los ancianos, los parados, los inmigrantes, la gente que vive en pueblos lejanos de las capitales. Y entonces quizá podríamos proponerles como propuesta concreta, directa, en corto, pues convertirlos, ofrecerles alguna formación básica a algunos de sus voluntarios, porque todos ellos funcionan bajo grupos de voluntarios, formarles para que puedan responder las primeras preguntas de esos colectivos a los que atienden y después convertirlos en destinatarios permanentes de todos esos materiales que editamos habitualmente, ¿no? Estas guías de consumo, de reclamaciones, los manuales, el periódico, la revista y todo lo que haga falta, ¿no? Lo que no podemos hacer es ir allí a formarles, pero sí que si alguno de sus voluntarios pueden hacer una formación básica, que se les podría dar en grupos o por provincias, pues quizá ahí hagamos un buen trabajo con esos colectivos que normalmente ni tienen acceso ni saben cómo y al final son los paganos de la situación no de crisis, que nosotros mismos llamamos crisis cuando sabemos perfectamente que estamos viviendo una estafa colectiva monstruosa. Nada, solo eso. Pues queda anotado y yo creo que gran parte del trabajo se está iniciando este año, porque uno de los retos que teníamos con este proyecto de grupos vulnerables era no ir nosotros a dar esa formación sobre consumo a asociaciones, a colectivos, sino que esa información, esa formación se quedase dentro del colectivo. Es decir, lo mismo que usted proponía, que nosotros demos una formación básica a personas que después puedan seguir dando esa formación dentro del colectivo y poder seguir formándose con nosotros. Y por eso esos agentes activos de consumo. No sé si ahora me estoy explicando muy bien, pero queríamos tener un efecto multiplicador con este proyecto de grupos vulnerables. Y eso sí, la formación tiene que ser adaptada a cada grupo. Creo que este año hemos avanzado mucho con la formación para mayores, pero tenemos que adaptar también la formación a los colectivos con discapacidades. Y eso también tenemos que anotarlo y queda como una propuesta. Y ahora... Se anima la cosa. Sí. Buenas. Yo quería que nos explicase cuál es la formación curricular oficial actualmente en la educación primaria y secundaria que se lleva a cabo en materia de consumos, para centrarnos y a ver de dónde estamos, ¿no? Y a dónde podemos llegar. Esa es la pregunta. Buena pregunta. Ninguna. Claro. Con la LOMCE desaparece la palabra consumo, no existe la ley. Con la desaparición de la educación de la ciudadanía, parece ser que la educación del consumidor iba a quedar ahí como reducto. Piensen que es en 1990 con la LOGSE, la denostada LOGSE, esa que nos ha hecho tan estúpidos a los españoles, dicen algunos, pues la que recogió por primera vez la educación de los temas transversales, entre ellos la paz, tonterías así tan grandes como la paz, la convivencia, la coeducación, la educación entre sexos, el consumo, estas cosas que son tan poco importantes. Bueno, pues ahora eso ha desaparecido. Con lo cual, ahora, bueno, se puede trabajar de alimentación, se puede trabajar algo de publicidad, algo de ecología con el reciclaje, y ya está. En otros países eso lo tienen resuelto con la... Imagínense que aquí estuviéramos pidiendo a gritos una educación que se llamara economía doméstica. Si educación para la ciudadanía no les gusta, imagínense doméstica. Dirán, ¿eso qué es? ¿Va a ser ama de casa? Pues eso es la educación que tienen, asignatura que tienen toda la vida, de todos sus cursos de formación en muchos países de Europa. Y ahí es donde cabe todo. Y ahí es donde cabe la cultura financiera. Y desde que tienen 5 añitos hasta que tienen 18 en el bachiller. Ahora mismo en el currículum no existe la palabra consumo. ¿Cómo la desarrollarán? Pues como quiera cada comunidad autónoma en función de su ideología y de su intención. Sí, ya que está el micro por ahí. Está bien. Bueno, yo hago una propuesta. Como consumidor crítico, responsable y solidario. Grupo Ibercaja, críticas constantes, individualizadas y con apoyo de ADICAE, la unión de CAE y Ibercaja. Entonces, Endesa, Gas Endesa y compañías energéticas
reclamaciones individuales, etcétera, etcétera, incluso con ADICAE. Todo esto me lleva a que son contratos de adhesión, no son contratos entre partes, de igualdad de partes. ¿Y qué pasa? Que por muy consumidores críticos, responsables y solidarios que seamos, lo mínimo que cada familia tiene es una cuenta en una entidad financiera, la luz, consumo de luz y agua, y gas y agua, y telecomunicaciones. Todo esto es un desastre en este país, en el sentido de que no hay ningún apoyo para el consumidor final, que es el que realmente está adherido a esos contratos base. La propuesta es que desaparezcan los contratos de adhesión. Gracias. Gracias. Bueno, aquí se puede decir lo que se decía en mayo del 68, seamos realistas y pidamos lo imposible. Quiero decir con ello que al principio de la intervención hemos tratado de delimitar muy bien lo que es la educación financiera de lo que son otros mecanismos para pelear contra el mercado, como son la supervisión de las entidades, como son las denuncias, como son las reclamaciones o como son otras vías alternativas, como es salir a la calle a los consumidores, etcétera. Es decir, educar críticamente a la gente, saber que esos contratos pueden estar cargados de cláusulas peligrosas. Educar críticamente, saber que hay muchas vías para reclamar, de ponernos en guardia, pero hay una realidad o hay unas cuestiones que tenemos que ser realistas y decir, bueno, es evidente que no van a modificar eso. Otra cosa es que, siendo todavía más allá críticos, digamos, no queremos que solamente sean las empresas las que hagan los contratos de adhesión, que por definición es la tipología de contrato de una sociedad de consumo de masas. Se consume en masa precisamente porque se contrata en masa. Entonces, ¿por qué no potenciamos, como consumidores críticos que somos, que esos contratos intervengan también las administraciones o las asociaciones de consumidores para completar su contenido? Para eso necesitamos crear una fuerza grande de consumidores conscientes de ese problema, de que hay contratos de adhesión que están llenos de trampas, que son contratos lentejas, si quieres los tomas y si no los dejas, pero que la única forma que tenemos de hacer frente a eso es tomando conciencia crítica y decir, la única manera es, participando en una asociación, crear una dimensión tal, grande, que podamos hacer frente, ¿vale? Decir, no, nosotros, esta asociación, que reunimos a 1 millón de personas, no estamos conformes con esta manera de contratar. Queremos sentarnos a negociar para que cambien los contratos. Esa sería un poco la actitud. Que cambien, de acuerdo, pero si no hay antes un comportamiento crítico por parte del consumidor y que nosotros como asociación nos sepamos fomentar, nunca llegaremos a eso. Quería un poco plasmar el recorrido que es necesario hacer, ¿vale?, para lograr los objetivos que nos proponemos, que no son baladís, desde luego. Sí, pero espere, que hay gente antes con el micrófono. Por aquí detrás sí que había... Ahí. Sí, en esa fila de atrás. Habéis preguntado experiencia práctica, si ha supuesto algo positivo el curso. Voy a hablar de mi caso personal y voy a intentar ser breve. Yo vengo de las relaciones laborales. Hace 6 meses que aterrizo en el mundo del consumo. Yo no conocía a ADICAE para nada. De hecho, soy un profundo desconocedor. Ahora empiezo a conocer un poco el tema del consumo. Yo soy técnico de consumo en mi ayuntamiento desde hace 6 meses. Cuando yo aterrizo en el ayuntamiento, un ayuntamiento de 14.000 habitantes en la provincia de Barcelona, a mí me confieren políticamente el encargo de relanzar un servicio que estaba muerto, que era una María, para entendernos. Era una María políticamente, era una de esas concejalías que estaba en segundo plano. Seguramente este ejemplo es muy significativo de lo que se piensa muchas veces en materia de consumo. No deja de ser una María. Mi cabezonería personal es que deje de ser una María. Por tanto, mi intención en este momento, yo tengo 3 patas. La pata de las reclamaciones, que es la que atiendo todos los santos días. Para eso me estoy formando y a mí ADICAE me ha sido muy útil porque era desconocedor de la materia, me estoy formando en esta materia. Tenemos la suerte en Cataluña de tener la Agencia Catalana de Consumo, que tiene un curso de 130 horas para técnicos, se dedican a materia de consumo, que no sé si en el resto de las comunidades autónomas existe, pero francamente es muy útil para nuestro trabajo. Pero las reclamaciones es una parte del trabajo, está la formación y la información. Y aquí es donde ADICAE me es utilísimo. Yo ya tengo para los próximos meses 4 charlas concertadas con ADICAE.
De no existir ADICAE y de no existir la Diputación Provincial de Barcelona en Barcelona, que otras diputaciones provinciales no existen con ese poder y con esa capacidad de trabajo, pues desgraciadamente no podíamos desarrollar actividades de formación y de información. El año que viene haremos charlas en el Instituto Municipal, charlas en los 3 colegios públicos, charlas en el Casal d'Avis, en el Casal de los Abuelos. Todas esas charlas son de formación y de información en materia de consumo. Bueno, a donde quiero ir a parar es, a mí, en mi caso particular, ADICAE me ha sido muy útil. Gracias a esta pata podemos hacer muchas actividades. Y una pequeña queja. Si no ganamos las redes sociales y no salimos en los grandes medios, lo tenemos muy mal. La queja viene porque yo soy muy activo en Twitter, yo vengo del mundo del balonmano, entre otras cosas. Cuando yo hago un Twitter sobre el balonmano o sobre el activismo político, que también soy activista políticamente, me lo retuitean 10 o 12 personas mínimo. Hoy he hecho 5 tweets de las actividades de aquí, ni ADICAE me las he retuiteado. Claro, si ni nosotros mismos... Bueno, pues es una simple anécdota, pero si ni nosotros mismos nos hacemos de agentes propagadores de las actividades que generamos, mal vamos. Lo de los grandes medios de comunicación es una batalla mucho más complicada, pero hay que intentar ganarla. Y lo intentamos. El compañero de detrás, y creo que vamos a tener que ir terminando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, buenas tardes. Vengo de Valladolid y la pregunta es la siguiente. Esta mañana has estado haciendo Miguel Ángel Ramos cuando ha estado haciendo las presentaciones y se ha hablado algo del tema de las solicitudes. Mi duda es que hay mucha gente que desconoce cómo rellenar una solicitud y aquí ya vengo mirando bastante en los extremis yendo en Valladolid y habláis muy técnicamente, pero también para hablar técnicamente hay que coger primero clientes. Quiero decir, y me explico, lo que tenéis que intentar es cómo pueden rellenar esa solicitud, porque la gente tiene miedo a rellenar. No les explicáis cómo le tienen que rellenar. Y si explicáis la primera base, habrá gente que se sepa defender. Quiero hacer otro pequeño inciso, perdón. Sí. Vengo observando en los anuncios de televisión que está el de Ingeniería Direct, si tiene los 15 puntos, te hacen un contrato, lo primero por internet. Lo segundo, que no tienes un papel de justificante. Si tienen una grabación, tú tienes que ir a otro seguro y le exiges papel. Ese anuncio, para mí, está mal hecho. ¿Por qué? Porque el que tenga 9 puntos, ¿qué pasa? ¿Dónde se tiene que ir? ¿Dónde? Explicármelo. Pero eso poco tiene que ver ahora mismo con el tema de la formación. Algo tiene Vamos que a ver, no digo si que por la mañana no os habéis dejado hacer los anuncios, ahora que es el momento de ruegos y preguntas, habrá que hacerla. Pero es el momento de ruegos y preguntas de otro tema. De todas formas, tomamos nota y lo vemos luego. Con eso me doy por satisfecho. Digo, y el tema de cómo cubrir las hojas de reclamaciones cualquier día, en cualquier sede, o ahora al salir, cualquiera de los compañeros lo podemos ver, pero ahora mismo no nos vamos a parar. Si no me refiero a que lo hagáis aquí, a que hagáis algún programa para que la gente se conciencie y se anime a reclamar. Si de esta manera la gente no sabe. Ahí sí. ¿Vale? Perder el miedo a esa reclamación. Gracias. Sí, termina Antonio. De que nadie ha dicho nada de los cursos de formación online que tenemos, creo que simplemente ha habido el técnico de Barcelona. Yo quería un poco, y enlazándolo mejor con la cuestión que nos planteaba ahora el compañero de las hojas de reclamaciones, los cursos son unos cursos magníficos, pero para técnicos de consumo, como es el compañero, que ha dicho que le iban ideales. Quizá deberíamos pensar en distintos niveles de curso. O sea, esto es una maravilla de curso, pero claro, cuesta mucho avanzar en ello y leer en ello si no estás de verdad interesado. Creo que para una primera fase podríamos ir, digamos, planteando los cursos de una manera, no sé si por módulos, no sé si por estratos. Hay sistemas de enseñanza, de autoenseñanza, que vas contestando las propias preguntas y vas sobre la marcha aprendiendo. Quiero decir, que sean más fáciles de llevar. A eso me refiero.
te contesto porque creo que no ha habido nadie que haya sido capaz de hacer todo el curso para poder contestar. Sí que ha habido gente, sí. Pero bueno, vamos a concluir. Yo creo que hay aportaciones, habéis levantado muchos la mano. Vamos a estar un rato por aquí, podemos comentarlas si queréis, sobre todo si son cuestiones que afectan a la página donde tenemos los cursos para mejorarlos, ¿de acuerdo? Con ideas. Si no, tenéis un correo que es el mío, el de publicaciones@adicae.net, donde todas estas propuestas concretas, ¿de acuerdo?, las podéis enviar y lo incluiremos, porque nadie mejor que vosotros que habéis hecho el curso para ver las mejoras, las deficiencias, los enfoques, etcétera, ¿de acuerdo?, que nos ayudan a ofrecer este servicio a los consumidores, porque nuestro objetivo es hacer una educación y una formación que sea verdaderamente eficaz y que sea crítica. Y, por supuesto, tenemos que contar con vuestras críticas, como es normal. No sé si hay alguien más que quiere... Wow. No sé qué. El último. Bueno, parece Lleva que... con la mano levantada por aquí mucho tiempo, creo. Venga, pues. Bueno, yo simplemente una cuestión. Llevamos mucho tiempo preguntándonos sobre el qué, ¿no?, qué es el consumo, qué elementos están detrás de ese concepto para poder profundizarlo, pero creo que es el momento de dar el salto al cómo, ¿no? Realmente preguntarnos si realmente estamos haciendo las auténticas preguntas, si esas preguntas son nuestras o son las de la gente, ¿no? Se cita a Freire, realmente estamos haciendo una pedagogía liberadora, ¿no? Y creo que deberíamos de avanzar hacia adaptar. Hoy se ha dicho también en la intervención de los colectivos especiales. Creo que nosotros ponemos la temática, pero los grupos de interés son los que han estado hoy aquí. Y creo que deberíamos de darnos y reinventarnos para tener muchas formas, muchas apariencias, para llegar a esos puntos y partir desde los intereses de la gente. Evidentemente, una cosa es que le demos nosotros, a lo mejor no le van a interesar porque ni siquiera lo han construido ellos. ¿Otra más? Por ahí. Bueno, buenas tardes. Bueno, enhorabuena a Salvador por la exposición tan magnífica, porque, vamos, era nítida y a mí me ha gustado mucho. Eso en primer lugar. Bueno, son dos cosas solo las que quiero hacer de apreciación sobre ellas. Una es que, por ejemplo, estas multinacionales que son buitres salvajes, depredadores económicos de la sociedad, y que nos bombardean y nos arrasan en los medios de publicidad, televisivos y demás, quería dar a entender que lo que tenemos que hacer o intentar ser, porque yo creo que ya con tantos años de democracia, con tantas cosas como oímos y ya sobre todo los que somos más jóvenes, bueno, yo a lo mejor no soy tan joven, pero me considero joven, me refiero en concreto, en el que tenemos que tener ya mayoría de edad, en el sentido un poco de consumo, y saber que ya no somos niños pequeños, que cuando nos presentan un producto, intentar ser autodidactas y saber hasta qué punto podemos llegar. Y cuando creamos que nos desborda, coger ayuda de quien más sepa que nosotros. Eso en primer lugar, porque luego hay muchísimas sorpresas. Bueno, sería larguísimo de hablar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las empresas estas buitres, multinacionales de gran capital, lo que nos quieren hacer, yo creo, es un poco robots, marionetas de feria o demás. Y es que es ahora donde voy a enlazar, esa es una, en lo que son los agentes críticos y responsables de consumo, como los de Adicae, es donde tenemos que, lo primero nosotros, tenerlo claro y convencernos de que tenemos una independencia total, de no dejarnos engañar de nada, el primer punto. Segundo punto, tener los conocimientos, aunque sean mínimos, pero suficientes y necesarios para tener el valor y el conocimiento de saberlo transmitir a donde vayamos para poderlo comunicar con claridad. Que a lo mejor no hace falta ir a la universidad ni ir a hacer nada, pero los 10, 15, 20, 100 conceptos, que los tengamos claros, no digo cuántos conceptos puedan ser, los que sean, tenerles claros y tener convencimiento nosotros primero de ellos y en segundo lugar conocimientos para saberles transmitir adecuadamente. Y yo creo que ya con tantos años en democracia, con tantos años de consumo, yo creo que a lo mejor nos ha pillado el toro, porque claro, veníamos de la nada a lo mucho, y a lo mejor hemos ido más despacio que lo que el mundo comercial y económico nos ha venido pisando los pies. Pero yo creo que a partir de ahora y a partir de ya, lo que sí que tenemos que tener es claro de que todo es un bombardeo de publicidad, de todos los productos que nos quieren vender, que es que arrasan, porque es que son depredadores
tener claro que no nos tenemos que dejar en ningún momento apabullar por ellos. Gracias, esa es mi intervención. Gracias. Y ahora sí, por favor, todas las preguntas que tengáis o todas las propuestas las podéis plasmar por escrito. Es más, en este rato, mientras entran el resto de compañeros, vamos a dejar aquí unos folios por si alguno quiere hacer una propuesta rápida, pero tenemos ya que... Ah, y están las tarjetas, perdón, están las compañeras con las tarjetas, porque ahora sí tenemos que dar paso a todos los compañeros y hacer la clausura. Bueno, y agradecer a Salvador, que ha estado aquí con nosotros, dándonos pautas, ideas. Un aplauso, por favor.